Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 4. Antes de comenzar con esta clase, primero le quiero dar mis felicitaciones por el esfuerzo y el labor que ustedes están haciendo en esta pandemia. Sinceramente se lo digo, para mí, ustedes y los médicos son nuestros héroes en esta pandemia. Así que desde ya, un saludo gigantesco y como civil se lo digo, muchas gracias por las tareas que están cumpliendo. Sinceramente se lo digo, gracias. Ahora bien, chicos, vamos a hablar del tema del parcial antes de comenzar con la clase. Es un tema que vi en los foros que muchos me preguntaban. Como se fija en el cronograma, como está fijado en el cronograma, el parcial está en la clase número 15. Esta es la clase número 14. Nos faltarían 11 clases, o sea, serían alrededor de 3 meses para el parcial. Bien, cuando sea el día del parcial, que va a ser un lunes, yo lo voy a hacer a través de multiple choice. Entonces, el parcial va a ser multiple choice. Ustedes van a tener todo el día para entrar al campus y realizarlo. Bien, el parcial va a estar pensado, chicos, para que ustedes, si pudieron leer el material y lo pudieron comprender, lo realicen en 5 minutos. ¿Por qué? Porque yo lo que apunto es que ustedes no se sepan de memoria. Obviamente que hay artículos que sí se tienen que saber de memoria, porque bueno, no solamente les sirve para aprobar esta cursada, sino para la vida. Por ejemplo, el artículo 80, 79. Pero también mi objetivo es que ustedes comprendan el tema que se está dando. Por ejemplo, va a haber un caso. Una persona mata a otra persona y resulta ser que esta persona era su cónyuge. Opción A, es homicidio simple. Opción B, es homicidio agravado por el vínculo. Opción C, ninguna de las dos opciones. Obviamente ustedes van a poner homicidio agravado por el vínculo. Otro ejemplo, una persona cruza el rojo con su coche y mata, atropella, causándole la muerte a otra persona. Opción A, ¿es homicidio simple porque hubo intención dolosa? Opción B, ¿es homicidio culposo porque hubo negligencia? Ustedes van a poner que es homicidio culposo. Otro ejemplo importante, competencias. ¿Qué delitos corresponden a la competencia federal? Menciono los delitos y ustedes van a poner si corresponde a la competencia federal o a la competencia provincial. Bueno, y así con los temas que vamos viendo. Como verán, no va a ser muy complicado, pero bueno, mi objetivo es que ustedes lean el material que yo les doy y si lo comprenden, lo van a poder hacer en 5 minutos de parcial. El objetivo es ese, que ustedes comprendan. Y de esta manera, si comprenden el material de estudio, los temas que estamos dando, lo van a poder relacionar con la vida cotidiana. Entonces van a estar capacitados. Bien, bueno chicos, arrancamos con la clase número 4. En la clase número 4 vamos a ver temas de la clase número 5, porque la clase número 5 trata de temas de abuso y violación. Y como es un tema importante, entonces vamos a dedicarle una clase entera. Por eso, los temas de lesiones, abuso de arma y abandono de persona lo vamos a ver en esta clase. Bien, hacemos un recorrido general. Vimos derecho penal, qué es lo que era, sus caracteres. También vimos la competencia federal y la competencia de provincia. Ese cuadro ustedes se lo tienen que saber de memoria, que se los pasé. Ahora bien, lo que vimos es el bien jurídico que protege el derecho penal y vimos que uno del bien jurídico que protege el derecho penal es el derecho a la vida. Entonces, cuando una persona ataca la vida, es decir, mata a otra persona, se llama homicidio. Ese homicidio puede ser agravado, vimos por qué. Puede ser atenuado, es decir, que se le baja la pena, vimos las causales. Puede ser culposo. Bien. Ahora bien, entonces, lo que nos toca ver ahora, vamos a ver el homicidio. Pero ¿qué sucede cuando se realiza en una riña? O
también ustedes lo pueden ver como agresión tumultuosa. Bien, ¿qué significa riña? Cuando ustedes escuchen riña, significa pelea. Esto es importante que se sepa, porque en una riña puede ocurrir que una persona fallezca, es decir, muera. Entonces, no se sabe el culpable de ese homicidio, es decir, no se sabe quién mató a esa persona. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? Bien, nos tenemos que volcar al artículo 95 del Código Penal. Esto es importante. Para que existe riña, ustedes lo tienen que entender, pelea, no tienen que intervenir solamente dos personas. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen que intervenir solamente dos personas? Porque si no, si en esa riña ocurrió un homicidio, entonces se sabe el autor de ese homicidio, es decir, quién mató a esa persona. Entonces, para que haya riña, tienen que entender que mínimo tienen que haber tres personas. Que esas tres personas no necesariamente son agresores o personas que se defienden de esa agresión en la riña. Por ejemplo, puede haber dos personas que se estén peleando, un accidente de tránsito, se enojó porque le chocó el coche, van, se pelean, y interviene un policía y los separa. Y en esa intervención del policía, uno le ataca al policía, le produce una lesión que le produce la muerte. Entonces, cuando se habla de riña, no es solamente que son dos personas, en este caso no son dos, son más de dos personas peleándose. También se puede entrar en esa figura personas intervenientes, se le dice. Pero bueno, para configurar esto lo que es riña, entonces, tiene que ser, dijimos, más de dos personas, tiene que ser de forma instantánea, es decir, no tiene que estar planificado. Es decir, yo no puedo planificarme con mis amigos que nos vamos a encontrar, porque eso ya no sería riña, tiene que ser en el momento. Por ejemplo, una discusión de bar. Bien, la muerte que se produjo tiene que ser a causa de esa riña, y lo más importante es que tiene que haber violencia ejercida. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo, es decir, la persona que fallece, tiene que, digamos, ser atacado, ser golpeado, para que se entienda. O sea, no es que la persona se hubo una disputa, una pelea, entonces la persona se corrió y se tropeza con un ladrillo, cae y muere. No, eso no es riña, eso no está. O sea, la persona tiene que ser fallecida, es decir, murió a causa de los golpes, de la agresión que se dio en esa riña. ¿Estamos? Bueno, entonces, cuando esto es importante que ustedes sepan de este tema, es que cuando la ley lo que no dice es que solamente se van a considerar culpables de ese homicidio de esa persona los que intervinieron en esa riña violentando el cuerpo del fallecido, es decir, los que fueron y atacaron a esa persona. Los otros van a estar en otra figura penal como partícipe, obviamente, van a recibir su pena correspondiente, pero no van a estar en el encuadre de homicidio. ¿Estamos? Bueno, ¿qué pasa cuando ocurre entonces un homicidio en riña y no se sabe quién es el culpable? Bueno, entonces la ley en el artículo 95 no va a decir lo siguiente. Bien, entonces lo que va a decir la ley es que si fallece la persona va a ser de 4 a 6 años, si tiene lesiones graves va a ser de 1 año a 4 años, y si tiene lesiones leves de 120 días a 4 años. ¿Estamos? Bien. Bien, chicos, otra de las figuras que vamos a hablar es la figura que se llama abuso de armas. Bien, cuando nosotros hablamos de abuso de arma,
tenemos que tener en cuenta dos figuras. Una es cuando se dispara con un arma de fuego. Entonces, cuando uno dispara con un arma de fuego, dispara con una pistola, está cometiendo abuso de arma. Para que ustedes entiendan, es un abuso. Entonces, el típico ejemplo que es cuando van asaltando un banco. Entonces, para adrementar al otro sujeto, dicen agáchese y empiezan a disparar. Bueno, esos disparos, el delito que se le otorga es que esa persona está haciendo abuso de arma, independientemente si le diera o no a la otra persona. Bien, el solo hecho de disparar a un sujeto se está convirtiendo en un abuso ahí. Bien, otra cosa que ustedes tienen que entender acá es que si una persona tiene la intención de dañar, es decir, que ese disparo vaya al sujeto, estamos hablando de otra figura. Estamos hablando de tentativa de homicidio ahí. Si hay intención, es tentativa de homicidio. ¿Por qué? Un ejemplo, el típico ejemplo. La señora va caminando con la cartera, viene el chorro, le agarra la cartera y se va escapando. Si la señora ahí saca el revólver y le dispara al ladrón, al chorro, entonces ahí la señora está cometiendo lo que se llama tentativa de homicidio. ¿Se entiende? Bien. Otra es agresión con todo tipo de armas. ¿Cuándo hay abuso entonces de armas? Bueno, otra figura es cuando hay lo que se llama agresión con todo tipo de armas. Entonces, armas, esto quiero que ustedes tengan en claro, no es solamente armas blancas y armas de fuego, sino es todo objeto que utiliza el sujeto como medio de arma, por ejemplo, una botella. Entonces, cuando hay una agresión por un arma empleada por un sujeto, que no puede ser necesariamente un arma de fuego, y un arma blanca, puede ser, por ejemplo, no sé, un escarbadiente, cualquier objeto que la persona utiliza como agresión, por más que no haya generado heridas graves, se le va a dar una pena entre 15 a 6 meses de prisión. Y se le va a agravar con los agravantes del artículo 80. Y se le puede bajar con los atenuantes, por ejemplo, estado de convención violenta. ¿Bien? Bueno, chicos, ahora vamos a ver la siguiente figura, que es abandono de persona. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo hay abandono de persona? Bien, va a haber abandono de persona cuando haya un abandono o una omisión por un accionar. Entonces, vamos primero por esta, cuando haya abandono. Se considera que hay abandono cuando se deja desamparado a una persona. Desamparado significa desprotegida, es decir, que esa persona no está protegida. Entonces, cuando ustedes escuchan desamparado, significa desproteger. El típico ejemplo es que uno, por ejemplo, va a la Sierra de Córdoba, contrata un guía, el guía nos lleva al bosque, en las sierras, y nos deja ahí, desamparado. Entonces, obviamente, esa persona no hizo abandono de persona. Y también, la segunda figura es cuando se deja a la suerte a esa persona que se encuentra incapaz. Acá hay 3 ítems. El primero, cuando lo diga la ley, por ejemplo, los padres y madres deben dar alimentos a sus menores, entonces si incumplen están haciendo un abandono de persona. El segundo ítem es cuando haya una obligación. El típico caso es que un tutor, se le paga un tutor para que se haga cargo de un niño y este tutor no cumple, y entonces está haciendo un abandono de persona. Otro caso, que es el más emblemático de todos, es lo que pasa en los geriátricos, chicos. Cuando no se le cuide bien a nuestros ancianos, a nuestros abuelos, entonces ¿por qué en la tele dice están haciendo abandono de persona? Bueno, por esto es lo que les estoy diciendo y estamos aprendiendo ahora. Y el tercero es cuando haya una conectividad, es decir, una conexividad de un hecho anterior por el autor. Por ejemplo, el típico caso es que una persona va
un coche, atropella, se baja y en vez de bajar, ¿qué pasa si atropellamos a una persona? No tenemos que bajar, ver cómo está esa persona, llamar a una ambulancia, no tenemos que quedar ahí. Bueno, si una persona la atropella y sigue de largo, está haciendo un abandono de persona tremendo. Bien. Bueno, y por omisión es cuando una persona omite auxiliar. Auxiliar significa ayudar a otra persona, siempre y cuando este auxilio no le genere un riesgo personal. Personal significa físico a esta persona. Por ejemplo, si yo voy caminando y veo que una casa se está incendiando, voy a entrar, voy a tratar de salvar a una persona, pero si hay mucho humo y ya me estoy intoxicando, obviamente voy a salir de esa casa. Y si después me entero que una persona estaba ahí y falleció, bueno, culpa mía no es. Yo intenté todos los medios posibles, agoté todas las instancias. Pero hubo un hecho, que en este caso fue el humo, que me impidió salvar a esa persona. Ahora bien, yo voy caminando, estoy en el subte y veo que una persona se está desmayando, está descompuesta. Tengo que ir, por más que no sea para nada de medicina, tengo que ir, estar al lado de la persona, tratar de llamar a una ambulancia o un oficial que esté cerca. Si no, le estoy haciendo abandono de persona. Eso significa omisión. Bueno, chicos, más que nada, como siempre digo, es algo para que ustedes, cuando no lo hago tan largo los videos, lo hago corto con el objetivo de que ustedes en su tiempo libre lo puedan ver los videos y le va a ayudar a la hora de leer el material, comprender más. En el material obviamente van a estar las penas. Bueno, la clase que viene entonces vemos abuso y violación. Un saludo grande a todos y bueno, nos vemos en la clase que viene.